Dios, queremos alabar y queremos bendecirte, queremos darte gracias, Padre, porque nos podemos acercar para aprender un poco. Trae sabiduría, trae entendimiento, ayúdanos, Señor. Abre las escrituras y abre nuestro entendimiento como lo hiciste con tus discípulos, para que pudiéramos aprender un poco más. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 5, primera de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 7. Se titula Obispos. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho ni violento ni codicioso, al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Muy bien, después de haber puesto en orden el asunto relacionado con las mujeres dentro de la congregación, dentro de la iglesia de Éfeso, ahora Pablo se dispone a enseñar acerca de los requisitos que deben cumplir todos aquellos que deseen servir en el dirigir la iglesia. La palabra utilizada por él es la palabra obispo, que no es otra cosa que un sobrevedor, alguien que permanece vigilante, al tanto, que está pendiente de lo que se hace en la iglesia. Lo que hoy en día hace un pastor principal. Y antes de empezar, vamos a ver el siguiente comentario al respecto. Dice, la palabra obispo puede referirse a pastor, líder de iglesia o anciano que preside. Es bueno querer ser un líder espiritual, pero las normas son elevadas. Aquí, Pablo enumera algunas de las cualidades. ¿Mantiene usted una posición de liderazgo espiritual o le gustaría ser líder algún día? Analice según las normas de excelencia que Pablo detalla. Aquellos que tienen grandes responsabilidades deben alcanzar expectativas elevadas. Muy bien, una vez aclarado a qué es a lo que se refiere con líder de iglesia, pastor, anciano u obispo, vamos a comenzar con nuestro primer texto. Primera de Timoteo 3:1 dice, si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Y lo primero que debemos destacar es que el dirigir, el pastorear una iglesia no es un hobby. No es algo que se hace por distracción o pasatiempo, sino que el apóstol nos dice que es un trabajo. Y no solo un trabajo, es un buen trabajo. Y lo dice de esta manera porque el que dirige o pastorea una iglesia trabaja para Dios. Dios es su jefe, es el patrón, es a quien el pastor rendirá finalmente cuentas de su trabajo. Pero también es quien le sustentará, pagará, dará su salario durante todo el tiempo de su pastorado. Algo que nos deja una pregunta a responder. ¿Un pastor puede dejar de ser pastor? Porque algo que tenemos que recordar es que el pastorado es un llamado que Dios hace. Ciertamente la persona desea ser llamada, pero el que decide si lo llama o no, no es la persona, sino Dios. Una vez que la persona ha atendido al llamado de Dios para ser pastor, ¿es posible que deje de serlo? Existe en este punto una división de ideas al respecto. Hay personas que dicen que sí, que el pastor es pastor mientras ejerce ese oficio delante de una iglesia, pero si deja de hacerlo, entonces automáticamente deja de ser pastor, sin importar la causa por la que abandonó el ministerio, que no necesariamente es por pecado. Pudo haberse jubilado, pudo haberse retirado, o bien, como le sucedió a muchos durante el tiempo de pandemia, la iglesia pudo haber desaparecido. Otros piensan de manera contraria. Ellos dicen que el pastor es pastor hasta que se muera, sin importar si estaba o no ejerciendo el ministerio.
¿Por qué lo piensan de esta manera? Porque el que lo llamó al ministerio fue Dios. Y que así como un médico es médico, ejerza o no la medicina, de la misma manera un pastor es pastor, ya sea que esté sirviendo o se encuentre separado de su cargo. ¿Qué piensas tú? La escritura no nos dice nada acerca de que una persona haya dejado de ser pastor o ministro, pero encontramos algo de luz cuando miramos la manera en que algunos servidores cambiaron de servicio. Ese es el caso de Felipe, quien primero fue escogido para ser diácono de la iglesia y después fue evangelista. Miremos, en Hechos 6 los discípulos reciben las quejas de la iglesia que consistían en que en la repartición de los alimentos había personas viudas que no estaban siendo atendidas. Los discípulos después de orar les dijeron, Hechos 6, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hacemos una pequeña pausa. ¿Cuántos serán? 7. Esto tenemos que llevarlo en mente, ¿ok? 7 varones. ¿Qué requisitos debían tener? Bueno, hasta entonces, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Recordemos que iban a servir a las mesas, ¿ok? Muy bien. A quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hacemos otra pausa. ¿Cuál era el trabajo de los apóstoles? Persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál es el trabajo de los ministros de hoy? Dentro de todas sus actividades, la principal es persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, quien entre comillas fue el primer mártir de la iglesia. A Felipe, subrayado, porque es de quien estamos hablando, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y les impusieron las manos para delegarles el cargo, ¿sí? Para que asumieran este cargo, ¿ok? Era la manera en que los consagraban a este servicio. Así que Felipe fue escogido, llamado y ordenado como diácono de la iglesia. Pero tiempo después vino la persecución en Israel y los hermanos tuvieron que salir huyendo e iban predicando el evangelio a donde quiera que pasaban. Ese fue el caso de Felipe, que llevó el evangelio a Samaria. Vamos a verlo, Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y les predicó a Cristo de tal manera que se convirtieron, y después fue necesario que Felipe fuera y trajera a Pedro y a Juan para que ellos pudieran bautizarlos y poner las manos sobre aquellos que habían sido bautizados y recibieran el Espíritu Santo. ¿Ok? Bien, pero al parecer, esto que hizo Felipe no lo hizo por una única vez, porque más adelante se le llama evangelista. Y mira, así como a alguien que solo jugó fútbol una vez no se le llama futbolista, por haber jugado una sola vez no le puedes decir, es futbolista, porque jugó una sola vez fútbol. De la misma manera, a alguien que predica el evangelio una sola vez no se le llama evangelista. Por lo tanto, si la escritura llama a Felipe evangelista, es porque estaba dedicado a ese ministerio. Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. La referencia que era uno de los 7 nos dice que hablamos de la misma persona, que era uno de los 7 que diáconos escogidos en un principio en la iglesia de Jerusalén. ¿Ok? Muy bien. Que dejó de ser diácono para convertirse en evangelista. Y dicho sea de paso, es al único que, por cierto, así se le llama en la escritura. Felipe el evangelista. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que la persona
que la persona se queda con el último servicio o ministerio que ejerció. Si fue maestro de escuela dominical y después fue líder de jóvenes y finalmente fue pastor, se le reconoce como pastor. Felipe primero fue diácono de la iglesia y después fue evangelista y finalmente se le reconoció con este último servicio a Dios. Felipe el evangelista. Muy bien. Ahora, ¿qué requisitos debe cumplir quien aspira a ser llamado por Dios para ser pastor? Esta es una buena pregunta. ¿Qué requisitos se requieren? ¿Cuál es el perfil que la persona debe tener para aspirar a ser llamado por Dios para ser pastor? Verso 2. Pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. De los 17 requisitos a llenar, en este pasaje veremos 7. Y el primero es irreprensible, o que no se le pueda acusar de nada malo, o que nada puede ser usado en su contra para atacar a la iglesia. Y obviamente hablamos de cosas que haya hecho después de haberle entregado su vida a Cristo. Porque ¿quién de nosotros, pregunto, quién de nosotros no puede ser acusado de haber vivido una vida desordenada antes de llegar al Señor? Entonces, obvio, cuando dice que no se le puede acusar de nada malo después de Cristo. Después de que Cristo haya entrado a su vida. ¿Ok? Muy bien. 2. Debe tener una sola esposa. Recordemos que nos encontramos bajo el contexto de una sociedad en la que la poligamia era permitida y hasta exigida. Pues aquellos que deseaban ser pastores debían tener solo una. No nos dice si una a la vez. Esto pensando en aquellos que enviudaran y se volvieran a casar. Ahora, con relación a este punto, vamos a ver el siguiente comentario. Cuando Pablo dice que cada obispo debería tener una sola esposa, está prohibiendo tanto la poligamia como la promiscuidad. No está prohibiendo que una persona soltera llegue a ser un anciano o que un viudo anciano vuelva a casarse. ¿Ok? Muy bien. Tercer requisito. Controlar todos sus deseos. Sobrio, que controle todos sus deseos. Y no solamente hablamos de los malos deseos con los que batallaremos hasta que Cristo venga mientras nos encontremos en este cuerpo de muerte, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos, sino que aún con los buenos deseos. Es decir, es necesario que el pastor no actúe de manera impulsiva. ¿Ok? No actúe de manera impulsiva. Y precisamente por eso el cuarto requisito es que sea prudente, es decir, que piense 2 veces lo que va a hacer. Las decisiones a tomar deben ser muy bien pensadas y yo añadiría y oradas. ¿Ok? Muy bien pensadas y oradas. No de manera impulsiva, no de manera intempestiva, no a manera de reacción, sino necesita ser prudente, pensar 2 veces lo que va a hacer. En quinto lugar, decoroso, que no se comporte, más bien decoroso, que se comporte de manera correcta o que no se comporte de manera incorrecta, como lo quieras ver. Comportarse correctamente. ¿Sí? ¿En dónde? En donde esté. O sea, la persona no es solamente pastor cuando está en la iglesia. La persona sigue siendo pastor cuando está en su casa. Sigue siendo pastor cuando va al centro comercial. Sigue siendo pastor cuando va al cine. Sigue siendo pastor cuando va de visita con los familiares. Sigue siendo pastor cuando va a las reuniones de familia. ¿Cómo debe comportarse? Correctamente. ¿En dónde? En donde quiera que esté. No solamente en la iglesia. 6. Hospedador, es decir, que reciba con gusto a los visitantes. Recordemos que en aquella época había una gran cantidad de ministerios itinerantes, maestros del evangelio que viajaban de iglesia en iglesia y era necesario el hospedarlos.
además de aquellos que huían de la persecución y necesitaban de un lugar donde quedarse. Bueno, el pastor debería recibirlos en su casa con gusto. Y séptimo, saber enseñar. Debía saber enseñar. Un pastor debe no solamente conocer las doctrinas fundamentales de la fe, sino que también debe tener la capacidad de enseñarlas, de transmitirlas a otros. Bueno, ¿qué pasa si es muy bueno porque las sabe, porque las conoce, pero le cuesta trabajo el darse a entender, el explicarse? Tendrá muchos problemas en su servicio, en su ministerio, si no sabe enseñar. ¿Ok? Muy bien, primera 7. Verso 3. No debe ser borracho, ni violento, ni codicioso, al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. 8. No debe ser borracho, que no quiere decir que no beba de vez en cuando, ¿eh? El problema no está en la bebida, sino en la cantidad. De manera que el pastor no debe excederse en la cantidad. Sí, yo sé que a nosotros, mexicanitos, religiosos, nos suena tan extraño el que a través de estas descripciones digamos que es posible que el pastor de vez en cuando se tome una copita. Una copita de alcohol, una cerveza, un vino. Pero la escritura es clara y dice no debe ser borracho. No dice que no tomen, no dice que sea abstemio. Yo sé que la gran mayoría de nosotros, por nuestro trasfondo cultural y social, fuimos sacados de la borrachera. Como buenos mexicanos, éramos borrachos, parranderos, pendencieros. Pero la escritura me dice que no debe ser borracho, lo que quiere decir que puede tomar. Sí puede tomar, no lo prohíbe. La escritura no prohíbe el tomar alcohol. Lo que prohíbe es ser tomados por el alcohol. Por eso me dice, no debe ser borracho. No debe ser borracho. En segundo lugar, o en noveno, ¿no? Mejor dicho, no debe ser violento. Que sus reacciones y decisiones no sean tomados bajo el marco de la violencia. Que en lugar de regresar mal con mal, combata el mal con el bien. 10. Ni codicioso. No codicioso. Es decir, alguien que no anhele, que no desea, que no quiera lo que otros tienen. Esa es la codicia. Mira, que puede ser desde dinero, posesiones, casa, mujer, hijos, siervo, empleados, criados, animales, ni cosa alguna, como lo dice el 10º mandamiento. No codiciarás, ¿verdad? No, nada, ni los hijos, ni los siervos, ni la mujer, ni los criados, ni los animales, ni cosa alguna. ¿Ok? Algo que no estaría mal, en verdad, no estaría mal el recordarles a los pastores de vez en vez. Pastores que codician posiciones, lugares, iglesias, congregaciones, hijos, siervos, servidores. Eso no debería suceder. ¿Ok? 11. Debe ser amable, de buen trato para con los demás, sin hacer diferencia entre las personas por su color de piel, raza, estrato social, condición o creencias. Que no quiere decir que esté de acuerdo con todos, pero su trato para con todos es amable. 12. Tranquilo. Que no se encuentra peleando, que no se encuentra discutiendo, altercando por cualquier cosa. ¿Ok? Y 13. No avaro. Que no se encuentre preocupado solo por el dinero. Y si bien es cierto que el dinero sirve para todo y es necesario para cualquier cosa, y si hablamos de cualquier cosa también para el ministerio, el pastor no debe tener sus ojos puestos en él,
preocupado por conseguirlo o por no gastarlo. Nadie mejor que él debe recordar que su sustento viene del Señor, que el dinero es tan solamente un recurso que Dios utiliza para sustentar su vida, pero que se encuentra en las manos de su Señor. Bien, verso 4. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos, para que sean obedientes y respetuosos, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Así que, requisito 14, debe gobernar bien a su propia familia. A su propia familia, no a la familia de enfrente, no a la familia, a las familias de la iglesia. Está hablando en primer lugar de su propia familia. Y cuando nos dice que debe hacerlo bien, se refiere a en conformidad con el modelo bíblico, modelo dado por Dios en el que el varón es la cabeza, la mujer se subordina de manera voluntaria a él, los hijos se sujetan a la voluntad de los padres, donde no hay machismo, donde no hay matriarcado y mucho menos hijatrado, donde los padres se ponen de acuerdo en la toma de decisiones dentro del hogar. Y en el caso de no llegar a un acuerdo, quien tiene la última palabra es el varón. Pero no hay machismo, no hay matriarcado, no se hace lo que ella quiere, no se hace lo que él quiere solamente, y mucho menos se hace lo que los hijos quieren. ¿Ok? En donde el varón es la cabeza, la mujer se subordina de manera voluntaria, se sujeta a él, y los hijos se sujetan a la voluntad de los padres de los dos. Ese es el modelo. Debe gobernar bien a su propia familia. 14. Y 15. Debe educar a sus hijos. Y es aquí donde debemos poner mucha atención, porque nos dice que el pastor es quien educa a los hijos. Claro que puede apoyarse en la ayuda de la mujer, pero la responsabilidad no es de ella, sino de él. ¿Por qué? Bueno, en el Antiguo Testamento, en el periodo de los reyes, miramos cómo es que el padre, el rey, no era quien estaba a cargo de la educación de los hijos, sino que esa era una labor totalmente y absolutamente delegada a las mujeres, a la madre reina. Como consecuencia, tuvieron reyes piadosos si la madre era piadosa, y reyes paganos si la madre así lo era. El Señor nos recuerda nuestra responsabilidad como varones, de manera que la educación de nuestros hijos es responsabilidad nuestra. ¿Cuál es el objetivo? Que sean chicos obedientes y respetuosos. Recordemos que como hijos del pastor, tendrán la mirada de la congregación sobre ellos todo el tiempo, y se busca que sean ejemplo. Pero además, este pasaje nos da la sentencia de que si no puede gobernar a los de su familia, ¿cómo es que podrá gobernar a la iglesia? Pero, ¿qué pasa si el pastor es soltero? Bueno, en realidad no pasa nada si cumple con los demás requisitos. ¿Ok? Y mientras lo pensamos, vamos a ver el siguiente comentario. A veces los obreros cristianos cometen el error de pensar que su trabajo es tan importante que se justifica el ignorar a sus familias. El liderazgo espiritual, sin embargo, debe empezar en casa. Si un hombre no está dispuesto a cuidar, disciplinar y enseñar a sus hijos, no está calificado para dirigir la iglesia. No permita que su actividad voluntaria lo desvíe de sus responsabilidades familiares. Muy bien. Verso 6. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Requisito 16. No un neófito, no un nuevo en la fe, no alguien que tiene poco tiempo de haber creído en Jesucristo, ya que pudiera suceder que se vuelva orgulloso
y de esa manera cometa un sinnúmero de errores y caiga en el mismo engaño en el que cayó el diablo y sea castigado de la misma manera que lo fue él. Recordemos que el diablo se volvió orgulloso cuando dejó de poner sus ojos en Dios y los puso en su propia belleza, lo que lo llevó a querer ser igual a Dios, cuyo castigo fue la destitución. Pudiera ser que si el pastor es demasiado nuevo en la fe, al ocupar su lugar de autoridad se llene de orgullo, y ese orgullo lo lleve a tomar decisiones propias y no guiadas por Dios, que se sienta autosuficiente y que crea ya no necesitar de la guía de Dios. Y las consecuencias de esos errores lo lleven a abandonar el ministerio. ¿Ok? Mientras lo pensamos y pensamos en todo lo que pudiera pasar, vamos a leer el siguiente comentario. Los nuevos creyentes deben llegar a ser firmes y sólidos en su fe antes de asumir el rol de líderes en la iglesia. Demasiado a menudo, cuando la iglesia busca desesperadamente obreros, ubica a nuevos creyentes a cargos de responsabilidad para los que no están preparados. La nueva fe necesita tiempo para madurar. Los nuevos creyentes deberían tener un lugar de servicio, pero no deberían ocupar puestos de liderazgo mientras no se hallen enraizados firmemente en su fe, con un sólido estilo de vida cristiano y conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien. Es decir, no solamente lo aplicamos a los pastores, sino lo aplicamos a todo aquel que asuma una posición de liderazgo. Podría enorgullecerse, sí, podría suceder. Podría caer en lazo, en descrédito del diablo, sí podría hacerlo. Y versos 7 finalmente. Por último, o sea, por si algo faltara, después de 16 requisitos, por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Debe tener buen testimonio de los de afuera, que cuente con el respeto de los incrédulos. Es decir, que nadie fuera de la fe pueda acusarlo de pecado. Lo que no quiere decir que tiene que llevarse bien con los vecinos o compañeros de trabajo o los jefes. Pero si les preguntáramos por él, no tendrían nada de qué acusarlo realmente, más que en aquellas cuestiones en las que ellos consideran que están mal, pero que no es una norma. ¿A qué me refiero? Mire, pudiera ser que el candidato a ser anciano, o ser pastor, o ser líder de la iglesia, o obispo, como se le quiera llamar, ¿sí? Cuando se le investiga, porque esto se hace cuando se va a su casa, cuando se habla con su familia y se habla con los vecinos, pudiera ser que, como en todos lados, tenemos vecinos que son difíciles y que el vecino difícil, ese con el que nadie se lleva, pudiera acusarlo de cosas que son sin sentido, que realmente no son acusaciones, sino que son cuestiones de apreciación. Entonces, en tal caso, pues la acusación no es acusación porque es una apreciación. Lo pudiera acusar de no barrer temprano, ¿no? Como muchos vecinos lo hacen, o de tirar el agua, de no lavar su carro con la mitad de una cubeta, o con cosas así que son subjetivas, que realmente no son acusaciones. O si vamos a su trabajo y preguntamos con los compañeros de trabajo, con los que quizás con algunos de ellos no se lleve bien porque pues no somos moneditas de oro, y menos si verdaderamente somos creyentes y realmente somos cristianos. Y quizás algunos de ellos lo acusen de no ser solidario, porque cuando se ponen de acuerdo para faltar él no falta, o porque los hace quedar mal porque él no tiene retardos, o porque a él nunca lo han cachado robándose algo. Cuando le han propuesto el robarse algo, él se ha negado. Digo, esas cosas pues son subjetivas, son cosas que solamente a ellos les competen. ¿Ok? Entonces, son cosas que necesitamos entender. Pero deben contar con el respeto de la gente que no cree. ¿Ok? No tendrán nada de qué acusarlo.
Y a eso precisamente se refiere cuando dice que de esa manera evitarás ser avergonzado y caer en alguna trampa del diablo. Recordemos que el enemigo anda como león rugiente buscando oportunidad para devorarnos. De manera que no le demos esa oportunidad. Cuidemos de nosotros mismos y al hacerlo de la iglesia de Dios. ¿Ok? Muy bien, ahí en tu lugar, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Vamos a orar. Sí, yo sé que a veces quisiéramos un poquito más de esto, o ahondar un poquito más en cada uno de estos requisitos, pero la realidad es que no hay necesidad. Lo único que podemos mirar y que debemos darnos cuenta es que más allá de hablarnos del mucho conocimiento que el pastor debe tener acerca de las diferentes doctrinas que se manejan en nuestra fe cristiana, ante lo cual lo único que se dijo es que no debe ser alguien que tenga poco de haber creído en Jesucristo, no debe ser un neófito, no debe ser un nuevito en la fe. Eso es lo único. No se nos habló de los temas que debe dominar, pero sí se nos habló mucho acerca de situaciones de carácter. De que la persona escogida para ser líder y para estar al frente de una iglesia debe ser una persona con un carácter probado y aprobado por Dios. Lo que le falta de conocimiento, lo que le falta de sabiduría en cuestión de la palabra, es algo en lo que tendrá tiempo. De verdad, es algo en lo que tendrá tiempo a través de sus años de servicio. Su mismo servicio lo llevará, lo empujará, se lo exigirá. El estudiar, el escudriñar, el no dejar de lado la escritura, sino por el contrario, el buscar empaparse y conocer cada vez más y más a ese Dios al cual sirve para poder darlo a conocer. Pero qué importante es el que podamos tener hombres íntegros en el pastorado. Hombres con un carácter aprobado delante de Dios. Oremos por esos hombres. Oremos para que el Señor los guarde, los cuide, los proteja y sea Él generando su carácter en cada uno de ellos. Señor Dios y Padre Celestial, gracias por lo que tú nos has enseñado hoy. Gracias, Dios, porque nos muestras cuáles son estos requisitos para todos aquellos que anhelen, que aspiren, que deseen el pastorado. Dios, te pedimos por aquellos que lo anhelan, porque ese carácter pueda ser formado en ellos antes que aceptar un llamado. Pero en esta hora queremos pedirte por los que ya son, por los que ya están. Dios, para que si hay algo que falte en ellos, en verdad pueda ser suplido por ti. La obra, el trabajo de tu Espíritu sea en sus vidas. Y seas tú, Señor, supliendo esas carencias. Y que cada día, en verdad, cada día se esfuercen y nos esforcemos por tener el carácter de Cristo. Llegar a la estatura de ese varón perfecto. Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por esos hombres. Gracias porque ellos aceptaron ese llamado. Porque son regalos a la iglesia. Susténtalos, Señor. Sustenta todas y cada una de sus necesidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, quiero
Yeshua, Yeshua. Jesús, nuestro Dios, reinará por siempre, tú reinarás. Nuestro por siempre tú reinarás, nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios, reinará, por siempre tú reinarás, reina sobre mi vida. Nuestro Dios, reina, reina aquí, reinará, por siempre tú reinarás. Te reconocemos como nuestro Rey, nuestro Yeshua, Yeshua, Yeshua.